¿cómo están? Yo soy Renzo Suárez, soy estudiante de Comunicación Social del octavo trimestre en la Universidad Bicentenaria de Aragua. Sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy estaré hablando sobre la obra de arte universal y partiendo de las funciones del lenguaje por Roman Jakobson. Bueno, este es un modelo de análisis de funciones del lenguaje que es más utilizado durante los últimos 35 años y es de Jakobson, que es ampliamente difundido desde la publicación en su trabajo como Lingüística y Poética, que fue en 1960. Su merecido prestigio se basa en la exitosa integración de modelos persistentes como la introducción de la categoría de orientación y la red de lo poético en relación con lo lingüística, constituyéndose en el punto de arranque de todo análisis. El modelo así propuesto presenta numerosas ventajas como es la simplicidad de grado de abstracción y aplicabilidad de diversos contextos de producción de mensajes, como también una tipología clara y una enorme flexibilidad que lo acerca a lo que parece un esquema que es propiamente lingüístico y de alcance universal por medio de coordenadas categoriales aplicables a un espacio de análisis continuo. ¿Qué sucede? Donde cada mensaje está en un punto de combinación entre funciones que hay que detectar, ¿sí? La cantidad de puntos de identificación de mensaje y su función de trito de este espacio es teóricamente infinita, dependiendo de la posibilidad de acotaria de nuestra propia decisión como análisis respecto del recorte necesario. La función principal del lenguaje humano es comunicar. La comunicación humana, sin embargo, opera de maneras distintas según el tipo de mensaje que queremos transmitir o el tipo de comunicación que busquemos, sostener con uno o varios interlocutores. Dentro del campo de la lingüística, Roman Jakobson ha distinguido 6 usos en el lenguaje, a los que vamos a hablar del día de hoy y se clasifican de la siguiente manera. Tenemos como primera la función referencial o representativa informativa, que es aquella donde el emisor elabora mensajes relacionados con su entorno o con los objetos externos al acto comunicativo. Es el tipo de función característica de los contextos informativos o de los discursos científicos o divulgativos, que están enfocados en transmitir conocimiento. La función referencial es un tipo de función de lenguaje empleado para mencionar los factores externos del propio acto comunicativo y del emisor, lo que permite exponer la realidad de manera concreta y objetiva. La función referencial del lenguaje también se conoce como función denotativa o función informativa o como función simbólica según Karl Popper. Asimismo, forma parte de otras funciones del lenguaje que son definidas por el lingüista Roman Jakobson, que es quien distinguió las diferentes formas en las que los seres humanos nos comunicamos y transmitimos diversos mensajes según sea nuestro propósito, ya sea órdenes, deseos, sentimientos, opiniones y demás. Las otras funciones del lenguaje son la función poética, la función apelativa o connotativa, la función fática, la función emotiva y función metalingüística. Por su parte, la función referencial permite verificar la veracidad del mensaje y su relación con el referente y el contexto. La siguiente es la función apelativa o conativa, que sucede cuando el emisor emite un mensaje del cual espera una respuesta, una acción o alguna reacción de parte de su receptor. Puede tratarse de una pregunta o ya sea de una orden. Podemos reconocerla en nuestra vida cotidiana, así como ya se da en la publicidad o alguna propaganda política. La función apelativa o conativa es un tipo de función del lenguaje que es empleada con el propósito de llamar la atención de un receptor para obtener de su parte una respuesta o incluir una reacción. Forma parte de estas 6 funciones del lenguaje que son identificadas por el lingüista Roman Jakobson junto a la función referencial, a la fática, a la emotiva o expresiva, a la función poética y a la función metalingüística. Esta recibe el calificativo de apelativa en tanto que el emisor apela a un receptor, es decir, recurre a una persona esperando de ella la capacidad de reacción o de respuesta. La siguiente función es la función metalingüística, que es la que empleamos para referirnos a la propia lengua. Dicho de otra manera, es la función del lenguaje que se activa cuando usamos el lenguaje para hablar del propio lenguaje. Eso quiere decir que puede ocurrir cuando nos explican gramática o el significado de una palabra.
La función de metalingüística se refiere al uso del lenguaje para explicarse a sí mismo, es decir, para explicar el código de la lengua. En otras palabras, es el lenguaje que usamos para escribir y reflexionar sobre la propia lengua. Esta función del lenguaje se usa frecuentemente tanto a nivel oral como escrito cuando se pretende explicar el código de la lengua, su forma y su funcionamiento. Por lo tanto, en la gramática se usa recurrentemente la función metalingüística del lenguaje, como lo pueden ser los adjetivos calificativos que sirven para señalar la cualidad del sujeto. Todos los discursos que explican las normas y reglas y condiciones para el uso correcto de la lengua hablada o escrita son discursos con función metalingüística, ya que la función metalingüística expresa la preocupación y la reflexión sobre los elementos propios del lenguaje, lo que permite aclarar dudas en cuanto al uso de la lengua, como comprender los significados de las palabras y la función, y también encontrar las formas para expresar correctamente los mensajes. También en la función metalingüística es frecuente el uso de las comillas para distinguir aquellas palabras que se están hablando con respecto a un enunciado. También está la función poética o función estética, que en su función poética es utilizado con fines estéticos, es decir, con especial atención al cuidado de la forma en sí y utilizando figuras retóricas. Es un tipo de función que se caracteriza por tener textos literarios, por ejemplo un poema, una novela o un trabalenguas, que son buenos ejemplos. La función poética del lenguaje, también conocida como función estética, ocurre cuando el discurso tiene un propósito estético, de modo que las formas de enunciación adquieren un alto grado de importancia. Es una de las funciones del lenguaje identificadas por Roman Jakobson. Esto significa que el centro de la función poética está en la forma del mensaje, que más que privar sobre el contenido o que imprime mayor significación y contundencia. Son propias de la función poética las diversas formas de la literatura, como lo son la novela, el cuento, la poesía, las fábulas, entre muchas otras. Sin embargo, la función poética no es solo reconocible en la literatura escrita o consagrada a nivel académico, ya que las formas populares del discurso, enmarcadas dentro de determinadas tradiciones estéticas y culturales, también expresan una función poética. Podemos citar el caso de los refranes populares, las leyendas populares, los trabalenguas, las adivinanzas y los juegos de palabras. Y ya por último tenemos la función fáctica o relacional, que también es llamada de contacto. Es la que está enfocada a validar el canal comunicativo entre dos interlocutores. Esta función sirve para iniciar, mantener o finalizar una conversación. La función fática o función relacional está orientada al canal de comunicación entre el emisor y el receptor. Su propósito es iniciar, prolongar, interrumpir o finalizar una conversación, o bien sea sencillamente comprobar si existe algún tipo de contacto. Su contenido informativo es nulo o escaso y se utiliza como forma o manera de saludo. La finalidad de la función fática no es principalmente informar, sino facilitar más bien el contacto social para poder transmitir, dar y optimizar posteriormente mensajes de mayor contenido. Estas constituyen una función en donde todas las unidades que utilizamos para iniciar, mantener o finalizar una conversación, como lo pueden ser cuando empezamos una conversación o la finalizamos y la queremos cortar como con palabras como de acuerdo, hasta luego o sí, claro. Fue todo el video del día de hoy explicando un poco sobre la obra de arte universal y las funciones lingüísticas por Roman Jakobson. Espero que este video les haya gustado y les haya sido de mucha ayuda. Nos vemos en el próximo video.